Aula pre-1. Oye, chicos, muy bien. El día de hoy tenemos que repasar las tres últimas clases. Recordamos, hicimos la Revolución Rusa en su segunda parte, la Revolución Mexicana y el crack de 1929. Ya, estos temas son los que vienen en nuestro examen de la próxima semana. Así que hoy vamos a recordar lo que fue la Revolución Rusa, México, el crack, y vamos a resolver 15 preguntitas, ya, que les envié por intranet. Espero que lo tengan para que me acompañen en la resolución en un momento. Y esto es importante, pues, porque muchachos, así estamos ya preparados, ¿no? Para salir exitosos del examen que viene, ¿no? Y disfrutar, pues, tranquilos ya nuestras fiestas patrias, ¿no? Oye, muchachos, entonces en pantalla estoy con la diapositiva de la Revolución Rusa, parte 2, que habíamos utilizado hace ya, pues, 3 semanas, ¿ya? Así que voy a volver a utilizarlo para recordar la Revolución Rusa, ¿ya? Muy bien, ahí está. Así que repasemos juntos, ¿ya, muchachos? Muy bien, a ver. eh, el gobierno provisional. A ver, recordarás que en febrero de 1917 se vivió una revolución en Rusia. Le llamamos la Revolución de Febrero. Esta revolución había provocado la caída del zar. Le llamamos zar al emperador absolutista que tenía Rusia. El zar se llamaba Nicolás II. Muy bien, él fue obligado a renunciar al poder en la Revolución de Febrero. Y así Rusia dejó de ser un imperio gobernado por zares. Dejó de ser una monarquía absolutista, ¿ya? Y todo esto se había dado mientras Rusia estaba peleando en la Primera Guerra Mundial. Claro, 1917, estamos en medio de la Primera Guerra. La Primera Guerra se desarrolló desde 1914 a 1918. Bueno, las batallas hasta 1918. Entonces, luego de la caída del zar, se va a establecer un régimen republicano, ¿ya? Y se va a crear un gobierno provisional, que es justamente lo que estamos acá observando, ¿ya? Este gobierno provisional, ¿no? Que era un gobierno transitorio, igual que el de Sagasti, que ya nos deja pues en unos días, estuvo dirigido este gobierno por Lvov y sobre todo por Alejandro Kerensky, ¿ya? Kerensky entonces asumió el control de Rusia de manera temporal después de la Revolución de Febrero. Y Kerensky, recordamos, era un menchevique. Los mencheviques eran socialistas, pero socialistas moderados. Es decir, ellos creían que hay que construir el socialismo, pero no inmediatamente. Hay que construirlo después. Por ahora, hay que desarrollar el capitalismo y la democracia, el socialismo después. ¿Ya? En cambio, había otro partido llamado bolchevique, que tenía como jefe a Lenin. Los bolcheviques también eran socialistas, pero radicales. O sea, los bolcheviques querían construir el socialismo inmediatamente. Inmediatamente. Muy bien. Con Kerensky, los mencheviques asumieron el gobierno de Rusia después de la Revolución de Febrero. Ahora, la gente que había hecho la Revolución de Febrero, ¿qué cosa le reclamaba a Kerensky y los demás? Le reclamaba que Rusia abandone la Primera Guerra Mundial, porque Rusia ya tenía casi 2 millones de muertos y prácticamente todas sus batallas fueron perdidas. Los alemanes los estaban venciendo, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Y pues la economía estaba pues
en una crisis aguda en medio de esta guerra. Así que lo que la gente le exigía a los gobernantes de Rusia era que Rusia abandone su participación en la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué decisión tomó Kerensky y el gobierno provisional? Mantener a Rusia en la Primera Guerra. ¿Ya? Entonces esto generó que la gente rechace a Kerensky y busque cambiarlo. Pues allí llegó Lenin. Lenin llegó, estaba afuera, llegó a Rusia y Lenin va a buscar convencer a los obreros, a la gente que lo apoyen. ¿Ya? En las tesis de abril le dijo que el poder debía estar en manos de los soviets. Los soviets eran los comités populares. La gente apoya a Lenin y con él se va a realizar la Revolución de Octubre de 1917. Así que muchachos, quiero que recuerden que Rusia pasó por dos revoluciones en 1917, la de febrero y la de octubre. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Entonces, y va a generar cambios distintos, ¿ya? La Revolución de Octubre la dirige Lenin, ¿ya? Con los bolcheviques, los socialistas radicales. ¿Y qué cosa logran? La caída de Alejandro Kerensky, quien huyó de Rusia, ¿ya? De esa manera cayó este gobierno provisional y ahora Lenin y su gente van a tomar el control. ¿Y qué es lo que va a hacer Lenin en el poder? Pues va a convertir a Rusia en un país socialista. En un país socialista, muchachos. ¿Ya? Entonces el que convierte a Rusia en socialista fue Lenin. ¿Ya? Lenin asumió el gobierno en estos primeros años luego de la Revolución de Octubre. Le quitó sus tierras a los terratenientes, le quitó sus empresas a la burguesía. Eso justamente caracteriza a un régimen socialista. Las empresas que eran privadas se vuelven empresas del Estado. ¿Ya? Todas se vuelven empresas del Estado. ¿Ya? Por eso siempre la burguesía le ha tenido miedo a los socialistas, porque si llegan al poder, pues les quitan sus propiedades, sus empresas, sus negocios, no les quitan su casa, su carro, su televisor, les quitan los medios de producción, donde generamos riqueza, ¿no? Las fábricas, donde generamos bienes, la tierra, donde generamos alimentos, etc. Y este gobierno de Lenin va a firmar la paz con Alemania. Ellos sí optaron por sacar a Rusia de la Primera Guerra. El Tratado de Brest-Litovsk fue la paz entre Rusia y Alemania. Ah, pero como habíamos dicho antes, Rusia tuvo que entregar un montón de territorio a Alemania. ¿Ya? Todo eso que aparece de color medio naranja en el mapa que aparece en pantalla. ¿Ya? Muy bien, y así los bolcheviques están en el poder. En adelante, ¿cómo se les va a conocer a los bolcheviques? Como los comunistas. Los comunistas. ¿Ya? A estos socialistas radicales. ¿Ya? Muy bien. Lenin va a fundar la República, perdón, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este será el nombre que va a tener esta nueva Rusia. Esta Rusia socialista va a tener como nombre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS o Unión Soviética, ¿sí? Acortando pues este largo nombre. ¿Ya? Entonces, ¿quién fue el creador y el primer gobernante de la URSS? Pues Lenin, ¿ya? Lenin. Ahí está, el mapa de esta URSS, el país más grande de la Tierra, pues, en ese entonces. Y hoy sigue siendo Rusia, pues, el país más grande, ¿no? En territorio, ¿no? Bien, ahora, pero aquellos que estaban en contra de la revolución se levantaron, ¿ya? Para sacar a Lenin y a los comunistas del poder, ¿ya? Así que los ex dueños de la tierra, los ex empresarios, aquellos que habían perdido sus negocios o los que habían perdido el poder, como la gente que tenía el zar o los mencheviques, se unen y forman el Ejército Blanco.
El ejército blanco fue el ejército contrarrevolucionario, ¿ya? El que va a luchar para tumbar a Lenin, ¿ya? Del poder. Ahora, Lenin pues va a pedirle a Trotsky. Trotsky era otro comunista, era muy cercano a Lenin. Trotsky va a formar el ejército rojo, que va a enfrentar al ejército blanco en esta guerra civil. Rojos contra blancos, ¿ya? Es la guerra civil rusa, ¿ya? Hay que recordar los colores, suficiente, ¿no? Rojo contra blanco, ¿ya? Como la bandera peruana, pues. Muy bien. El ejército rojo es quien va a defender la revolución, va a defender el gobierno de Lenin. ¿Y por qué rojo? Porque, a ver, si buscamos acá, acá aparece la bandera de la Unión Soviética, es una bandera roja, con una hoz y un martillo. Ah, entonces le llamamos así rojo porque ellos llevaban pues las banderas rojas, ¿no? Ahí está. Muy bien. En medio de la guerra civil, el ex zar Nicolás II fue asesinado con toda su familia. ¿Ya? Los comunistas lo matan bajo el temor de que si lograban rescatar los blancos a Nicolás II o alguno de sus hijos, pues podrían colocarlo en el poder y restablecer el zarismo. Así que mejor los asesinaron. ¿Cómo terminó la guerra civil? Con la victoria del ejército rojo. Ganan los rojos. Y así Lenin y los demás pues se consolidan en el poder. ¿Ya? Todo esto trajo crisis económica. Lenin fallece en 1924. Ante la muerte de Lenin, ¿quién es el que asume el gobierno de la Unión Soviética? De esta nueva Rusia, pues Stalin, ¿ya? El de bigotitos que aparece en la imagen, Stalin, ahí está, ¿no? Stalin había competido con Trotsky por quién iba a gobernar esta Unión Soviética tras la muerte de Lenin. Bueno, Stalin fue el ganador, ¿no? Ya Trotsky fue desterrado de la Unión Soviética, años después fue asesinado en México. Stalin, al parecer, lo habría mandado matar. ¿Ya? Stalin comenzó un gobierno en la que va a perseguir y separar, expulsar, inclusive asesinar a aquellos pues que se oponían a su poder, ¿no? Se aferra al poder Stalin, ¿ya? Eso no es democrático, aferrarse al poder, ¿no? No querer dejarlo, ¿no? Stalin se mantuvo 30 años en el poder. Solo salió cuando murió, ¿ya? 30 años en el poder, ¿no? Por eso se considera que el estalinismo es una dictadura, una dictadura de izquierda, una dictadura comunista. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos destacar de positivo del gobierno de Stalin? Es que en ese tiempo la Unión Soviética va a acelerar su desarrollo industrial gracias a unos programas que impulsó Stalin, conocido como los planes quinquenales. ¿Ya? Esto viene de quinquenios. Un quinquenio es un periodo de 5 años. Entonces, para cada 5 años había un plan, tenemos que hacer esto, tenemos que lograr estas metas, tenemos que producir tanto de esto. Y se metían esos planes quinquenales y así lograron acelerar la industrialización de la Unión Soviética y convertirla en una potencia industrial, digamos, en una forma rápida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que habíamos visto nosotros, muchachos, hace 3 semanas. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a dejar esto y vamos con las primeras preguntas, ¿ya? Las primeras 5 preguntas que tenemos en nuestro material corresponde, pues, a esto, ¿ya? A la Revolución Rusa. Así que, muchachos, quiero que me apoyen en la resolución de estas preguntitas. A ver, ya, estamos fresquecitos, ¿ah? A ver, respecto a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, el gobierno provisional dirigido por Alejandro Kerensky, ¿qué cosa decidió en 1917? Recuerda que la gente reclamaba
que Rusia abandone la guerra, pues ¿qué decisión tomó Alejandro Kerensky? ¿Se retiró? ¿Continuó? ¿Ah? ¿Qué hizo? ¿Firmó la paz? ¿Kerensky? ¿Ah? ¿Qué cosa hizo, muchachos? A ver, que están contestando. Eh, claro, correcto. Chancahuana, Ramos. Ujú, ya. A ver, ok. Ruiz, ya. Sandoval. Así es. ¿Ya? A ver. Ujú, bien. Hay quienes me han dicho, pues, otras respuestas, ¿no? La D, la B, ¿ya? Pero no, no. Kerensky mantuvo a Rusia en la Primera Guerra Mundial. La mantuvo. Kerensky decidió continuar con la guerra contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, a pesar que había un reclamo popular de abandonar la guerra. Kerensky optó por continuar. Cuando sacan a Kerensky y entra Lenin, pues Lenin es el que sí va a buscar la paz con Alemania. Con Lenin se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, pero con Kerensky la guerra continuó. Así que la C. Muy bien. A ver, ¿verdadero o falso? La Revolución de Octubre provocó la caída del zar Nicolás II. Ujú. Nicolás II gobierna Rusia hasta que vino la Revolución de Octubre y lo sacó. ¿Así es? ¿Es verdadero o es falso? Mm, Solo hay dos opciones, muchachos. ¿Verdadero o falso? A ver. Ya, algunos quieren resolver todo ya, qué bueno. A ver. Correcto. Ramos, Bramón, Mayaupoma, bien. Ya, Chancahuana, ya. ¿Qué me han dicho sus compañeros? Me han dicho que esto es, también faltó uno, no leí, va a disculpar, que esto es falso, ¿ya? Y en efecto, es falso, ¿ya? A ver, recuerda que se dieron dos revoluciones, la de febrero, que fue primero, y luego la de octubre. La revolución de febrero ya había provocado la caída del zar Nicolás II. Meses después, cuando se dio la revolución de octubre, ya no había zar, ya no gobernaba Nicolás, ¿ya? Quien gobernaba era Kerensky y el gobierno provisional. La revolución de octubre provocó la caída de Kerensky, ¿ya? De Kerensky. ¿Está bien? Nicolás ya había caído en la revolución de febrero. Por eso esta afirmación es falsa, ¿ya? Muy bien, ¿ya? De acuerdo, Chancahuana. A ver, vamos al punto 2, ¿ya? Lenin fue el líder del partido de los bolcheviques. ¿Es cierto? ¿Lenin fue bolchevique o fue menchevique? ¿Bolche o menche? Pues Lenin fue, a ver qué dicen los muchachos. Ajá, bien, correcto. Albino, Ramos, Aguilar, ujú, Bazán, ya, Espíritu, ok, muy bien. Así es. En efecto, fue un bolchevique, ¿ya? Fue un bolchevique, ¿ya? Ahí está. Y los bolcheviques, recordarás, son los socialistas radicales, los comunistas, ¿ya? En cambio, Kerensky era un menchevique, un socialista moderado, ¿ya? Hay socialistas radicales, aquí les podemos llamar comunistas, y hay otros, pues, que son moderados, pero son socialistas también. Siguiente, la Revolución Rusa se dio en contra de una dictadura comunista. Esta afirmación, ¿cómo lo ven? ¿Ya? O sea que existe una dictadura comunista y por ese motivo es que se dio la revolución, para acabar con la dictadura comunista. ¿Era así o no? Pues, así es, Bazán, ya, Aguilar, ya.
Ujú, correcto, Carbone. Así es. Esta afirmación, muchachos, es falsa. Es falsa. Porque, a ver, cuando hablamos de toda la Revolución Rusa, pues antes lo que existía era un gobierno absolutista por parte de un emperador llamado Nicolás II. Nicolás II no era comunista, para nada, ¿no? Para nada, ¿ya? Más bien, los que están liderando la revolución sí eran comunistas, ¿ya? Entonces, Rusia no es que se levantó contra una dictadura comunista, al contrario, Rusia después de su revolución terminó, ¿ya? Estableciendo un régimen comunista. Stalin fue el primer gobernante de la Rusia socialista. Stalin fue el primer gobernante de la Rusia socialista. Mm, La Rusia socialista es la Unión Soviética. Él fue su primer gobernante. Mm, Pues, a ver, Albino, ok, Bazán, ¿no? Ramos, ok, correcto. Eh, bien, ya. La respuesta es falso. Falso, Stalin no fue el primer gobernante de la Rusia socialista. Recuerda que quien primero gobernó la Rusia socialista fue Lenin. Lenin. Lenin es el que convirtió a Rusia en socialista. Lenin fue el fundador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su primer presidente. Solo tras la muerte de Lenin, en 1924, es que Stalin gobierna. ¿Ya? Stalin, por lo tanto, viene a ser el segundo gobernante de la Unión Soviética. El segundo. ¿Ya? Muy bien, sigamos. A ver. La guerra civil rusa. ¿Recuerdan quiénes se enfrentaron en la guerra civil? ¿Mm? ¿Recuerdan los colores? ¿Ah? Por colores los recordamos. Habían dos ejércitos, ¿sí? Muy bien, uno que defendía la revolución y otro pues que se oponía a la revolución. ¿Ya? Eran de colores, ¿no? Pues uno de ellos fue el que ganó y el otro el que perdió. El que ganó, vamos a colocar su nombre aquí en este primer espacio, se llamó, ya, a ver, ¿qué colocamos entonces? En orden, en orden, bien Bramon, bien Ramos, Aguilar, ajá, así es, ya, pero no voy a colocar pues simplemente el color, ¿no? Sino el ejército, ya, completo el nombre, pues. ¿Ya? No se llama rojo el ejército, ¿no? El ejército rojo. Fue el que derrotó al ejército blanco, ¿ya? Así es, Chancahuana. El ejército blanco fue el derrotado. Así que los que ganaron fueron los comunistas, la gente de Lenin. Por eso ellos se mantuvieron en el poder. La guerra civil la ganaron, ¿ya? Muy bien. Pasemos a ver. ah, Ya. A ver, dice, desde 1929 y por cada 5 años se impulsaron en la Unión Soviética proyectos estatales que aceleraron el desarrollo industrial y convirtieron a la Unión Soviética en una potencia industrial. ¿Cómo se llamó estos proyectos que se hacían cada 5 años por parte del Estado de la Unión Soviética y que logró una aceleración de la industrialización? Pues, a ver, correcto, correcto, Chancahuana. Ya, muy bien, muchachos. Correcto, Bramon, Pazán, ya, Aguilar, Ramos. Ok, muy bien, chicos. En efecto, se llamó los planes quinquenales. Ya con quinquenales, pues recordamos que ese es un periodo de 5 años, ya podríamos recordarlo, ¿no? Pero Plan Molotov nos confunde, ¿no? Plan Molotov. Eso todavía no hemos estudiado, ¿no? Eso es en la Guerra Fría, ¿ya? Las tesis de abril, eso lo dijo Lenin. Esto
es cuando Lenin ya está muerto, ¿no? Los planes quinquenales. ¿Quién lo hizo? Stalin, ¿ya? De acuerdo, espíritu. Esto lo hace Stalin, ¿ya? Muy bien. Entonces Lenin convirtió a Rusia en socialista, Stalin la convirtió en una potencia económica, ¿ya? Socialista. Muy bien, y ahora pasamos muy bien, acá tenemos a personajes de la Revolución Rusa y pues, ¿qué hicieron? ¿O qué les pasó? ¿Qué importancia tuvieron? Vamos a relacionarlo, ¿ya? A ver, para no escribir mucho, pueden imaginarse una A, B, C, D, E y simplemente decir la letra. A ver, entonces, a Trotsky. Trotsky, ¿quién era Trotsky? Sí lo mencionamos, ¿ah? Trotsky, ¿qué hizo? Trotsky era un bolchevique, comunista, cercano a Lenin, decíamos. ¿Qué fue lo que hizo? Así es, Ramos Mosquera. Ah, correcto, Aguilar. Trotsky lo que hizo fue, correcto, Albino, ¿ya? Fue organizar el Ejército Rojo, el ejército que ganó la guerra civil. Ajá, Trotsky fue quien lo organizó, ¿ya? Bien, Bramon. Pasamos a ver a Lenin. Pues muchas cosas hemos hecho de Lenin, pero ¿cuál de las que están acá corresponde? ¿La A, la C, D o E? Lenin, Lenin. A ver, ajá, claro, Bramon. Ramos, Díaz Rivera, ok, ya. Pazán, Aguilar, muy bien. Así es la respuesta. O lo vinculamos con esto de acá. Fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin fue el fundador de la URSS y su primer presidente. ¿Sí? Lenin. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Stalin. Stalin. ¿Ya? Así estamos repasando y ya se nos queda pues ya estos personajes qué cosa hicieron, ¿no? Stalin, tenemos la A, la D y la E que quedan, ¿no? Bien, bien, Bazán, bien, Ramos. Así es, la respuesta es que Stalin, perdón, Stalin, pues gobernó la URSS después de la muerte de Lenin en 1924, pero estableció una dictadura socialista, ¿ya? Kerensky, ya. Kerensky, a ver, fue el que gobernaba Rusia en el gobierno provisional. Mm, no, no, no. Correcto, Bazán. Correcto, Ramos. Kerensky fue el que perdió el poder cuando triunfó la Revolución de Octubre. Lenin sacó a Kerensky. Así es, Carbone. Lenin, ya con la Revolución de Octubre, saca a Kerensky. ¿Ya? Muy bien. Y Nicolás II, el ex zar, estaba prisionero. Él fue asesinado durante la Guerra Civil Rusa. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a dejar esto un momento y vamos a repasar ahora lo que fue la Revolución Mexicana. ¿Ya? Bien. Hoy no vean mis respuestas. Ajá. Aquí. La Revolución Mexicana, ¿ya? Bien, pues esto lo estudiamos hace un par de semanas, ya pues algunas cosas nos hemos olvidado, ¿no? ¿Ah? ¿Recuerdas? Zapata, Madero, Porfirio Díaz. Pues recordemos entonces qué fue esto de la Revolución Mexicana. A ver, muy bien. A ver, dijimos que la Revolución Mexicana fue un proceso de luchas que empezó en el año de 1910. Por la fecha, podemos decir que fue la revolución la primera que se dio en el siglo XX.
adelantándose a la Revolución Rusa, a la Revolución China, cubana, etc. Fue la primera revolución del siglo XX. ¿Cuándo terminó? Ahí sí hay duda, ¿no? Para algunos, en 1917, cuando se aprobó la Constitución de Querétaro. Al inicio, la Revolución Mexicana lo que buscó fue la caída de un dictador que llevaba más de 30 años en el poder, ¿ya? Como Stalin, aunque Stalin todavía, ¿no?, llega después. En este momento, quien gobernaba México era un hombre llamado Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. A su dictadura, a su largo gobierno, se le conoce con el nombre de el Porfiriato, ¿ya? Como se llamaba Porfirio, Porfiriato, ¿ya? Así le han llamado, ¿no? Claro, igual que decir, ¿no? El gobierno de Fujimori, el Fujimorato, ¿ya? O Fujimorismo, Fujimorato mejor, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Este Porfirio Díaz, pues, era un militar que no quería dejar el poder. Tal vez te recuerde a algún dictador venezolano, tal vez, ¿no? No quería dejar el poder, ¿no? Entonces, la revolución empezó para sacar a Porfirio Díaz, ¿ya? Pero eso no era toda la revolución. La revolución era una lucha más profunda, ¿ya? Así es, no solo era una lucha política, era una lucha por la tierra. La mayoría de los mexicanos en este tiempo, hace poco más de 100 años, eran campesinos. Campesinos que habían sido despojados de sus tierras durante la dictadura de Porfirio Díaz. Así que estos campesinos lo que van a reclamar es la devolución de sus tierras. Querían una reforma agraria, es decir, que la tierra que estaba en manos de hacendados en este momento, hacendados amigos del dictador, pues la tierra sea repartida entre los campesinos, ¿ya? Así que la causa principal de la Revolución Mexicana fue la tierra, ¿ya? Fue una lucha por la reforma agraria, ¿ya? Entonces, podemos decir que la Revolución Mexicana fue una revolución hecha sobre todo por campesinos y que fue una revolución agrarista, porque el tema principal acá era la agricultura, ¿sí? La tierra agrícola. Muy bien, ahí está. ¿Cuáles son las causas de esta revolución? Pues la pobreza que vivía esta gente campesina en México. Aparte que eran discriminados porque los campesinos eran descendientes de los indígenas mexicanos. En cambio, los que gobernaban eran pues descendientes de los blancos españoles, ¿no? Y ahí pues la discriminación. El porfiriato, la larga dictadura del general Porfirio Díaz. Un gobierno en favor de los hacendados, de los dueños de grandes tierras, de los que le quitaron su tierra a los campesinos, y también un gobierno en favor de las empresas extranjeras. ¿Ya? Ahí está Porfirio Díaz, el malo de la película. ¿Ya? Aquí, pues, el problema de la tierra, ¿sí? Así es, los campesinos que reclamaban la tierra. Muy bien. Había un rechazo también a las grandes inversiones, sobre todo de Estados Unidos, que se estaban dando en México, porque por un lado traían pues ya inversión, ¿no? Desarrollo en ciertos sectores, puestos de trabajo, pero México se estaba volviendo muy dependiente de Estados Unidos. Tampoco es bueno ser muy dependientes, ¿no? Aparte que los mexicanos no veían bien a Estados Unidos, porque, como recordarás, Estados Unidos años atrás le había quitado a México la mitad de su territorio. Así que había un sentimiento, pues, de rechazo a los norteamericanos. Muy bien. ¿Cómo fue que empezó la revolución? ¿Ya? A ver, en 1910 se dieron elecciones en México.
Pero cuando la gente fue a votar, se encontró con que solo había un candidato. Un candidato. ¿Quién era ese candidato único? El dictador Porfirio Díaz, ¿ya? Quien quería reelegirse por séptima vez. 4 añitos más, por favor. Díaz ya era un anciano en este tiempo, pudo haberse retirado, pero él quiso continuar, ¿ya? Ahora, ¿por qué era único candidato? Porque el otro candidato, este hombre que se atrevió a candidatear contra Díaz, a pesar que Díaz pues era el dictador, se llamó Francisco Madero. Madero, ya, era candidato también, pero antes de las elecciones se le acusa de un delito que no era cierto, y a Madero lo detienen, lo encarcelan, y así Madero no pudo ser candidato ya. Y por eso Porfirio Díaz era el único candidato. ¿Ya? Esto, pues la gente dijo, no, pues, ¿cómo va a ser, cómo va a haber un solo candidato? ¿Cómo va a tener al rival encarcelado? Ha sido la gente de Díaz que lo ha cancelado, dirán. Así que cuando se dio la elección, pues dijo que esto era un fraude, ¿ya? Un fraude. Y así, frente a esto, es que empezó la revolución. ¿Y quién la inició? Francisco Madero. Madero huyó de donde estaba encarcelado y llamó a un levantamiento a la gente. Llamó a la rebelión. Dijo no a la reelección, sí al sufragio efectivo, sí a las elecciones, digamos, eh, realmente democráticas, transparentes. No puede ser, pues, que en las elecciones haya un candidato, ¿no? ¿Qué elección es esa, no? Muy bien, y así empezó la Revolución Mexicana, con Francisco Madero como líder. Ahora, él no era un campesino, al contrario, era un hacendado, un hombre con tierras, ¿ya? Pero él estaba en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Muy bien, él quiere, pues, democratizar a México. Los campesinos se levantaron también y se unieron a Madero. Madero va a recibir el apoyo de los campesinos. ¿Por qué los campesinos apoyaron a Madero? Porque solo unidos podían derrotar al dictador. Y además que Madero les había dicho a los campesinos que cuando ganen se iba a hacer la reforma agraria. Madero había prometido hacer la reforma agraria que los campesinos esperaban. Muy bien, en el año 11, Porfirio Díaz perdió esta lucha y huyó de México. Y así había caído la dictadura. El porfiriato había terminado. Se dieron nuevas elecciones. Esta vez habían varios candidatos. ¿Y quién ganó? Francisco Madero. ¿Ya? La gente, pues, ¿no? Lo premió con la presidencia de México. ¿Ya? Ahí está Madero, pues, presidente mexicano. Parecía que las cosas estaban normales ahora, ¿no? Pero no, porque ahora los campesinos le van a pedir a- al presidente Madero que haga la reforma agraria, que le entregue la tierra a los campesinos. Y el presidente Madero no lo hizo, no lo hizo, ¿ya? Y por eso los campesinos se van a rebelar ahora contra el presidente Francisco Madero. ¿Quiénes se levantaron? Pancho Villa, un guerrillero perseguido ¿no? por la justicia, eh, el Robin Hood mexicano, como le han llamado, dicen que robaba a los ricos y regalaba a los pobres. Su nombre verdadero, Doroteo Arango, pero pues todos lo llaman Pancho Villa. ¿Ya? El otro era el ideólogo de los campesinos, Emiliano Zapata, ¿ya? El ideólogo de los mexicanos, ¿no? Revolucionarios en esta lucha. Muy bien, ahí está Zapata, ahí está Pancho Villa, ¿ya? Muy bien. Zapata, importante muchachos, propuso el plan de Ayala. En este documento, Zapata exigió la realización de la reforma agraria, ¿ya? Bajo un lema, bajo un principio,
que dice, la tierra debe ser de quien la trabaja. ¿Ya? ¿Quiénes eran los dueños de la tierra? Los hacendados. Pues para Zapata, los dueños de la tierra deben ser los que están trabajando la tierra, los campesinos. Se exige entonces una reforma agraria radical, que se le quite las tierras a los hacendados, porque estos le habían quitado antes a los campesinos, y que se entregue la tierra a los campesinos. Esa fue entonces la razón de la lucha de Zapata, de Villa y tantos campesinos que se habían levantado y murieron luchando en esta revolución. Muy bien, ahí está, ¿no? La reforma agraria entonces. ¿Ya? Recuerden el plan de Ayala y la frase, la tierra es de quien la trabaja. ¿Ya? Me huele que voy a poner esa frase en el examen de la próxima semana. A ver, los hacendados esperaban que Madero reprima con fuerza a los campesinos para evitar que se haga la reforma agraria, pero Madero no los reprimió con fuerza. Entonces los hacendados buscaron a alguien que sí pueda hacerlo. Un general llamado Victoriano Huerta asesinó al presidente Madero y Huerta asumió el poder, estableciendo una nueva dictadura militar en México. ¿Ya? Otro Díaz había aparecido, ¿no? Otro Porfirio, ¿no? Díaz. ¿Ya? Y así, pues va a haber mayor represión a los campesinos, quienes seguían luchando para que se haga la reforma agraria. Pero aparecieron otros personajes en la revolución, como Venustiano Carranza. Este hombre buscaba que se retorne a la vía constitucional. Ya no la dictadura, sino hay que volver al orden, ¿no? Ya hay que parar esta revolución, ¿no? Venustiano Carranza derrotó a Huerta, ¿ya? Y con Carranza se va a poder aprobar una nueva constitución para México, la Constitución de Querétaro, donde parte de lo que la gente reclamaba se va a establecer en esta constitución. Pero para Zapata y los otros no era suficiente. ¿Ya? La reforma agraria que ellos van a hacer era insuficiente para, según lo veía Zapata. Había que hacerse una reforma agraria radical. Y así para algunos terminó la revolución cuando se aprobó esta constitución. ¿Ya? Para otros sigue cuando mueren sus líderes. ¿Ya? Zapata fue asesinado, ¿ya? Inclusive Carranza también fue asesinado en la lucha por el poder que siguió a todo esto. Pancho Villa también fue asesinado y ya sin sus líderes, pues la revolución va a terminar, ¿no? Años después, un presidente mexicano llamado Lázaro Cárdenas fue quien hizo la reforma agraria. Al final, toda esta lucha campesina sirvió para que se haga una reforma agraria. Salió bien, salió mal, eso ya los mexicanos pues lo discuten, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que habíamos estudiado hace 2 semanas. Ya nos habíamos olvidado otra vez un poquito. Hemos estado recordándolo, pues, con esto, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a continuar con la resolución de las preguntas. ¿Ya? A ver, nuevamente, muchachos. A ver, sobre la Revolución Mexicana, ¿qué cosa es verdadero? ¿Qué cosa es falso? A ver, la Revolución Mexicana se inició antes de la Primera Guerra Mundial. Antes. ¿Ya? A ver, ¿eso es verdadero o es falso? Ajá, así es, muchachos, así es. ¿Ya? Así es, Espíritu, Bazán, Bramon, Ramos. Ok, ya, disculpe si me olvido algún apellido. Claro, la Revolución Mexicana empezó en 1910 y la Primera Guerra empezó en 1914. A la larga dictadura que existió en México se le conoce como porfiriato. ¿Verdadero o falso?
Porfiriato. Pues ya, ok, Albino, Ramos, Bazán, así es, de acuerdo. A la larga dictadura que existió en México, en efecto, se le conoce como el Porfiriato, ya que era la dictadura de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana fue fundamentalmente agrarista, ¿ya? O sea, el tema principal era el agro, la tierra, la agricultura, pues es verdadero, ¿no? Correcto, correcto, muchachos, ¿ya? A ver, Bazán, Bramo, Albino, es correcto, ¿ya? El tema principal en la Revolución Mexicana es, pues, el agro, ¿no? La tierra, los campesinos. México se convirtió en un estado socialista, ¿ah? Como la Unión Soviética, con su revolución. ¿Verdadero o falso? ¿México se volvió socialista? Socialista. Así es, Bramo. ¿Ya? México, correcto, Albino. ¿Ya? Pérez, muy bien, Pérez Fernández. México, ¿ya? Así es, Ramos. No se volvió un estado socialista. Los líderes mexicanos, ninguno era socialista. Ni Villa, ni Zapata, ni Carranza, ni Madero, ninguno era socialista. El socialismo ni siquiera, ya prácticamente había llegado a México. Tengan en cuenta que la Revolución Mexicana empezó antes de la Revolución Rusa. Así que falso, ¿ya? Una revolución socialista ya será pues la que eh, terminó haciendo Fidel Castro en Cuba. Cuba fue el primer país que se hizo socialista aquí en América, ¿no? 7. Y hoy pues ha visto las protestas, ¿no? Contra el socialismo que hasta ahora permanece en Cuba. Pues Cuba, como todos, estamos pasando pues una crisis, ¿no? De todo tipo, ¿no? Económico, en la salud, en lo político. Pues seas capitalista o socialista, pues la crisis está afectando a todos. A ver, la principal fuerza social de la Revolución Mexicana provino de los, a ver, ujú, correcto, correcto, muchachos. Ajá, así es, Bramón, Bazán, Aguilar, Espíritu, Ramos, ok. Fueron los campesinos la principal fuerza social de la Revolución Mexicana. Fue una revolución de campesinos, principalmente, ¿ya? O sea, sí hubieron hacendados, obreros y burgueses, pero mayormente campesinos. En cambio, la Revolución Rusa fue mayormente de obreros, ¿sí? De trabajadores de fábricas, ¿ya? De gente trabajadora de la ciudad. En cambio, en México fue de gente del campo. A ver, sigamos. En 1910, un hacendado liberal, ya hay que poner su nombre, llamó a una rebelión en contra del presidente, quien era presidente en 1910, con el lema, no a la reelección, sí al sufragio efectivo. Este hacendado liberal fue el que dio inicio a la Revolución Mexicana. Pues con esa información, ¿qué nombre se nos viene para colocarlo aquí? ¿Qué nombre se nos viene? ¿Ya? En el primer espacio, a ver, Ramos, muy bien, igual Ramón Camila. Sí, ese nombre es el que va. Así es, Aaron Aguilar. Disculpen. Eh, el que aparece pues allí es Francisco Madero. Madero, ahí está. Madero, muy bien. En efecto, él que había sido pues excluido de las elecciones y consideraban que eran un fraude estas elecciones, pues dijo no a la reelección.
Se levantó en el año 10, después de escapar de la cárcel, e inició la Revolución Mexicana. ¿Contra quién la rebelión? Contra quien era el presidente dictador de México en ese momento. ¿Ya? Así es. Así es. Ramos, Aguilar, Bramón. Ajá. Vamos a poner al dictador Porfirio Díaz. ¿Ya? Ahí está. Bien, entonces fueron los que se pelearon primero, ¿no? Madero contra Díaz. Ganó Madero. Luego, los campesinos contra Madero. Villa Zapata contra Madero. A Madero lo mató Huerta. Luego contra Huerta, ¿no? Y así no había cuándo acabe, ¿no? Muy bien, acá justamente tenemos algunos personajes, Zapata, Villa, Madero, Huerta, y a ver, recordemos qué cosa hizo cada uno, o qué propuso, qué le pasó. A ver, empezamos con Zapata, ¿ya? Imagínate que hay una A, B, C, D, pues Zapata, ¿con qué va? A, B, C o D. Zapata, ya, a ver, ok, bien, Ramos, Bramón, Aguilar Espejo, hay duda, creo. A ver, Emiliano Zapata, dijimos, fue un líder campesino que propuso el plan de Ayala, el plan de Ayala. Y el plan de Ayala exigía una reforma agraria radical, que se le entregue la tierra a los campesinos, porque la tierra es de quien la trabaja, ¿ya? Y en nombre de eso levantaron sus armas en la revolución. Pancho Villa, Pancho Villa, Francisco Villa, pues mm, ya, ok, Bazán, ok, Bramón, ya, ok, Angeli Ramos, ujú, listo. Entonces, Pancho Villa, pues era un guerrillero, se había cambiado de nombre, se llamaba Doroteo Arango, se hizo llamar Francisco Villa, ya que estaba perseguido, él se sumó a la revolución. Madero, ¿ya? Ya sabemos quién es Madero, Presidente ¿ah? pues, tras caída de Díaz. Claro, presidente de México tras la caída de Díaz. Ajá, él justamente logró la caída de Díaz, del porfiriato. Ajá, correcto, Bramón. Eh, ¿Ya? Y bueno, nos queda Victoriano Huerta, ya pues, ya el que queda, ya no hay nada que complicarnos acá. Estableció una dictadura luego de asesinar a Madero. ¿Ya? Entonces, en el gobierno mexicano tuvo primero Porfirio Díaz, luego Francisco Madero, después Victoriano Huerta, después Venustiano Carranza, y así fueron sucediéndose en gobiernos cortos ya durante esta lucha revolucionaria. A ver, con el fin de restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, los revolucionarios mexicanos como Emiliano Zapata defendieron un principio. ¿Ah? Este principio es considerado pues el lema de la Revolución Mexicana, ¿no? Es la herencia de la Revolución Mexicana. ¿Qué decimos por acá? ¿Qué decimos? A ver, ya, ya, correcto, correcto. A ver, vamos a marcarla. La tierra debe ser de quien la trabaja. Ajá, correcto. Bramón, Ramos, Bazán. Así es, esa es la frase, ¿no?, que representa la Revolución Mexicana, ¿no? Muy bien, ¿ya? De aquí vienen las preguntas sobre el crack, ¿ya? A ver cómo estamos, 1:30. Todavía hay tiempo, muchachos. A ver, entonces, vamos a la clase pasada, ¿ya?
¿Ya? Y repasamos rapidito porque pues estamos más frescos con el tema del crack del 29, ya que hace solo 7 días hemos estudiado esta crisis. A ver, dijimos que entre tantas crisis que se dieron en el siglo XX, esta fue la mayor crisis económica que golpeó a casi todo el mundo. Le llamamos crack del 29, ya que empezó en el año 1929. Pero no solo se dio en el año 29, esto continuó en 1930, 31, 32, y así todos los años 30 fueron años de crisis, ¿ya? En casi todo el mundo, ¿ya? Muy bien, decimos que esta crisis empezó en Estados Unidos. El país más rico en ese momento fue el primero en quebrar. Imagínate, ¿no? Ya parece imposible que eso ocurra, ¿no? Y la crisis de Estados Unidos arrastró a los demás países, porque los demás dependían económicamente de Estados Unidos. Así es, ¿no? Si dependemos de alguien económicamente y ese alguien quiebra, ya, que se arruina económicamente, pues nosotros nos arruinamos con él, ¿no? Muy bien, ahí está, muy bien. ¿Cómo se le conoce también al crack del 29? Como la Gran Depresión Mundial. Depresión en el sentido económico, ¿ah? No psicológico, ¿no? Gran Depresión Mundial. Ahí está, ¿ya? A ver, recordamos que desde que acabó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos es considerado la primera potencia económica del mundo. La primera potencia. Por eso los demás países, los de Europa, por ejemplo, que tan duros habían dado, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, pues van a prestarse dinero de Estados Unidos para poder, pues, recuperarse de lo que fue la terrible Primera Guerra Mundial. Y así Europa dependió de Estados Unidos y América Latina pues también. Los años 20 fueron buenos años para Estados Unidos, donde había crecimiento, ya, habían buenas ventas, la bolsa de valores pues marchaba muy bien porque todos iban a la bolsa a comprar acciones, ya que las acciones subían de precio y luego podías venderlas a un mayor precio, ¿no? Y así la gente hizo pues negocio, ¿no? En los años 20, ¿ya? Pero en el 29 empezó la crisis. ¿Cuáles son las causas de la crisis? La sobreproducción. Es decir, las fábricas en Estados Unidos van a producir más de lo que el mercado podía consumir. Van a producir en exceso. La demanda de bienes no creció al mismo ritmo que la producción de bienes. ¿Ya? Decíamos que acá un problema era que mientras las empresas iban muy bien, los burgueses, los dueños, pues cada vez ganaban más, pero sus trabajadores no, no se les incrementaba de la misma manera, ¿no? De tal manera que la masa de trabajadores, ¿no? Los obreros, no podían comprar todo lo que producía la industria norteamericana, ¿no? Así que si la gente no tiene para comprar, pues la gente común, pues las ventas van a caerse, ¿no? De ahí que el tema de los salarios sea un tema importante, ¿no? Y así pasó con la agricultura. Muy bien. La otra causa, decíamos, era la desmedida especulación bursátil. Es decir, que la gente abusó de la compra de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, la bolsa de la calle Wall Street. ¿Ya? Creyendo que siempre las acciones iban a aumentar su valor, la gente compraba y compraba, compraba, haciendo que el precio de las acciones siga aumentando y aumentando, ¿no? Pero llegará un momento en que pues la gente ya no va a comprar acciones, todos van a querer vender y nadie va a querer comprar y ahí es cuando las acciones se desploman, pierden su valor, ¿no? Así que sumado la sobreproducción y la desmedida especulación bursátil, se produce pues este crack en los Estados Unidos. ¿Ya? No porque faltaba, ¿no?
sino porque sobraba bienes, porque compraron demasiadas acciones. Muy bien, también decíamos que hubieron errores en la política liberal. O sea, creían que toda oferta generaba su correspondiente demanda, y eso no se dio en la realidad, ¿no? Bien, ¿cómo empezó el crack? Decíamos que empezó este día, 24 de octubre de 1929. Cayó un día jueves y le han llamado el Jueves Negro. ¿Qué pasó ese día? Pues al mismo tiempo, ya 13 millones de acciones fueron puestas en venta en la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, Estados Unidos. Y nadie quería comprar, ya que todos temían que el valor de las acciones disminuya y todos querían vender antes que bajen de valor, ¿no? Pero el querer vender al mismo tiempo tantas acciones, al hacer esto, lo que ocasionaron es que el valor de las acciones caiga rápidamente, rápidamente, y al final pierdan su valor, ¿ya? Muy bien. Entonces se produjo la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Un jueves negro que dio inicio a este crack. En ese momento, Hoover era presidente de Estados Unidos. Ya habíamos visto cómo se da la caída, ajá, cómo los periódicos lo anuncian. Muy bien. ¿Qué consecuencias trajo esto? Que Estados Unidos, pues, soporte una recesión, la mayor de su historia. Una recesión es cuando el Estado pues queda paralizado, cuando ya no hay producción, ya se cierran las fábricas, como habían producido demasiado, no podían vender, ¿no?, todo lo que habían producido, ahora apagaron las máquinas y dejaron de producir, ya que estas empresas pues habían tenido grandes pérdidas y ahora sus acciones se habían desplomado. Ah, los bancos quebraron, habían prestado a la gente para que compren acciones y los bancos no pudieron recuperar lo prestado, ya que la gente pues se había arruinado al perder sus acciones. La gente retiró su plata de los bancos y cuando ya no podían pagar los bancos, pues se declararon en quiebra. Y así llegó la crisis. Suicidios de gente que antes era rica, ahora no. Pues y esto afectó al mundo, porque si Estados Unidos ya no producía, ya no compraba materias primas de los países latinoamericanos, o sus bancos ya no podían prestarle a los países europeos. La crisis de Estados Unidos arrastró al resto del mundo. Alemania, en Europa, fue el país más afectado por la crisis, ¿ya? Dentro de Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque Alemania era el país que más dependía de Estados Unidos, ya que estaba en una fuerte crisis Alemania, por haber perdido la Primera Guerra Mundial y por tener que pagarle mucho dinero a Francia y a Inglaterra debido al Tratado de Versalles, que había firmado al terminar la Primera Guerra Mundial. La fuerte crisis que Alemania sufrió en ese tiempo, pues permitió que un hombre como Adolfo Hitler llegue al poder en Alemania. En medio de esta crisis, en 1933, Hitler llegó al gobierno de Alemania. Y Hitler era el líder del nazismo, ya del partido nazi, que vamos a estudiar después de vacaciones. En Latinoamérica también la crisis generó que la gente proteste y ante el temor de que se den revoluciones, los militares tomaron el control. Golpes de Estado militares, gobiernos militares, como le pasó al Perú. Sánchez Cerro, un militar, estableció una dictadura sacando al presidente Augusto B. Leguía. Pero no todos se afectaron por igual. La URSS prácticamente no fue afectada, debido a que la Unión Soviética no era un país capitalista
no dependía de Estados Unidos. La URSS más bien vivía aislada económicamente, porque era el distinto. Todos eran capitalistas, la URSS era el único socialista, ¿no? Así que esto no afectó a la URSS. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? El New Deal. Pues así le llamamos a un programa que buscó la recuperación de la economía norteamericana, promovida por este presidente, Franklin Roosevelt. ¿Ya? El New Deal. ¿Ya? Recuérdenlo, recuérdenlo. Pues lo que hace el presidente, el nuevo presidente, es aumentar el gasto público. Es decir, el Estado, que tiene pues sus reservas, va a hacer un fuerte gasto, ¿ya? Va a hacer muchas obras públicas en estos años para dar trabajo a la población y así inyectar dinero para que la gente pueda volver a comprar y así la economía se restablezca, ¿no? Ahora, esto de que el Estado intervenga no era aceptado por los liberales, ¿ya? Pero sí por los keynesianos, ¿ya? Los keynesianos eran pues los que pertenecían a la escuela de este Keynes, que defendían la intervención del Estado en el mercado, en la economía, para enfrentar crisis como esta. Así que siguiendo el keynesianismo, Roosevelt hace que el Estado intervenga en esta crisis que había afectado al sector privado. Muy bien, y poco a poco se logró entonces la recuperación de la economía de Estados Unidos, poco a poco. Vamos a regresar con las preguntas, ¿ya? Las últimas 5 y ya pues finalizar con el repaso. A ver, a ver. Pregunta 11. Respecto del crack de 1929, muchachos, identifique los enunciados. A ver, el crack afectó severamente a todos los países del mundo. ¿Qué dicen ante esta afirmación? ¿Verdadero o falso? Está ahí, ¿no? En una línea delgada entre lo verdadero y falso, ¿no? A ver qué dice, muchachos. Ajá, de acuerdo, Ramos y Espíritu y Bramo, así es, por esa razón. Ajá. Muy bien, que estamos señalando acá que a pesar que estuvo la crisis en Europa, en América, en Asia, en Oceanía, al decir todos, son todos, ¿ya? Todos. Y hemos dicho que la Unión Soviética, pues no fue afectado, ¿no? Por eso voy a colocar falso, porque había pues quien no se había afectado, en todo caso se vio mínimamente afectado, ¿ya? De acuerdo, Ruiz, Ramos, Chancahuana, y acá dice que fueron afectados severamente, severamente. Ya, se asume que la URSS fue afectada en algo, severamente no. Muy bien, ¿ya? A ver, Estados Unidos vivió en recesión a lo largo de la década de 1920. ¿Sí? Recordamos que la recesión es un estado en que la economía se paraliza, como estuvimos, por ejemplo, los peruanos en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Todo paralizado, ¿no? Muy bien. ¿Es verdadero o falso? Fíjense en las fechas, ¿ah? Claro, Bramón, Camila. Así es, Ramos, sí, creo que también. Eh, claro, porque ¿qué no dice la fecha? ¿Qué no dice Carbone, correcto? Que la crisis no fue en la década de 1920, sino la de 1930, ¿ya? Más bien en los años 20 se daban los felices años 20. Los años 30 fueron los infelices años 30. Ah, así, todos los años no pueden ser buenos, lamentablemente, ¿no?
Así que colocamos falso. ¿Ya? Falso. Estados Unidos fue la primera potencia económica tras la Gran Guerra. Recordemos que la Gran Guerra es la Primera Guerra Mundial. Fue la primera potencia tras la Gran Guerra. De acuerdo, espíritu. Pues sí, así es. Después de la Primera Guerra, Estados Unidos fue la primera potencia. Correcto, Alexander Chancawana. Muy bien. Cuando empezó el crack, cuando empezó la crisis, el presidente de Estados Unidos se apellidaba Hoover. ¿Es verdadero o es falso? Ah, ¿era Hoover o era Roosevelt cuando empezó la crisis? Cuando empezó, era, era Hoover, ¿sí? ¿Verdadero? A ver, fueron causas del crack. Dos, destacamos dos. A ver, la primera tiene que ver con lo que acá dice, producir más de lo que el mercado consumía. ¿Cómo le llamamos pues a eso? Así es, Ramos, así es, Bazán. Fue una crisis de sobreproducción. Sobreproducción. ¿Ya? Si cocinas para 100 personas, pues, y solo vienen 10, perdiste, pues, perdiste todo lo que has gastado, ¿no? En esos 90, pues, que no pudiste vender, ¿no? Y lo otro, la desmedida, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué dice acá al costado? Al abusarse en la compra de acciones en la bolsa. ¿Ya? Todo lo que estaba escrito, lo que acabamos de repasar, es la desmedida especulación bursátil. Yo les puedo preguntar por esto, pero ya en el examen viene con alternativas, ¿no? Porque no podemos escribir ahí en el examen, eh, no es tan sencillo. A ver, 13. El 24 de octubre se produjo la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street. ¿Ya? 13 millones de acciones perdieron sus valores. A ese día, el día 24 de octubre de 1929, y porque se produjo ese día la caída de la Bolsa de Valores, la peor caída en la historia de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿cómo se le conoce ese día? Pues se le conoce como, ¿ya? Así es, ¿no? Con una palabra un poquito racista, ¿no? Así es, muchachos, todos están en lo cierto. Jueves negro, el jueves negro. Cayó un día jueves, pues, y utilizaron la palabra negro para esto. 14, a ver, relacionemos. Alemania, Estados Unidos, la URSS. ¿Ah? A ver, Alemania fue uno de los más afectados por su derrota en el año 18. Sí, fue uno de los más afectados. Y fue derrotado en el año 18 en la Primera Guerra Mundial. Así que en efecto, colocamos a, eh, pues sí, el racismo en Estados Unidos hasta ahora lo evidenciamos, ¿no? El caso en que un policía blanco, pues, le puso la rodilla a un hombre de color hasta matarlo, ¿no? En una detención, pues, abusiva, ¿no? Eh, pues, si hubiera sido blanco, no creo que haya hecho lo mismo. Bueno, ya, lamentablemente el racismo existe, ¿no? A ver, ahí está. Estados Unidos. Estados Unidos fue el que aplicó el New Deal para salir de la crisis con el presidente Roosevelt. Y la URSS casi no fue afectado porque tenía una economía socialista. Y nos vamos a la última pregunta para ya terminar. A ver, ¿verdadero o falso? Franklin Roosevelt fue el presidente que inició la recuperación de Estados Unidos. El que inició la recuperación de Estados Unidos. Pues sí, así es. Por algo es uno de los más reconocidos en Estados Unidos por haberlo sacado de la crisis. Claro, no es solo su esfuerzo, ¿no? Sino de toda la gente pues, de ese país. Perú casi no fue afectado por la crisis, porque Perú vivía aislado del mundo. Esto, muchachos, ¿esto es verdadero? Esto es falso, ¿ya? Por supuesto, Bazán, Aguilar, Espíritu, falso. Perú vivía pues conectado con el resto del mundo. Pero, digamos,
como un socio menor, ¿no? Ya que las potencias son los socios mayores, ¿no? Perú sí fue afectado, ¿no? Y fuertemente. Hasta hubo golpe de Estado por la crisis, ¿no? El crack se produjo debido a la falla del modelo keynesiano. El modelo keynesiano no vino después, con Roosevelt. Cuando empezó la crisis, había un modelo liberal en que el Estado no se mete en la economía. Con el modelo keynesiano, el Estado sí se mete. Por eso voy a colocar acá falso. Y la última, eh, la crisis del crack contribuyó a la llegada al poder de Hitler en Alemania. Hitler llegó a gobernar Alemania en este tiempo de crisis, llegó al poder, pues, pues la respuesta es que sí, así es Chancahuana, Bazán, ¿ya? Bramon, Ramos, es verdadero. ¿Ya? Hablaremos de Hitler después. Muy bien, listo. Ya, si no han anotado, le voy a mandar en la tarde esto ya con las respuestas para que lo chequeen ya para el examen de la próxima semana. Bien, chicos. Los